Si sienten que hay un límite invisible en la vida, que no podemos cruzar sin importar cuánto nos esforcemos, como si estuviéramos apagados o como si estuviéramos pagando una deuda que no es tuya, hoy en la investigación del método INSE y la caja negra vamos a realizar una indagación profunda por visión remota sobre un tema que suele esconderse en las sombras del árbol genealógico, los pactos ancestrales de escasez y sacrificio. No estamos hablando de simples ideas, vamos a rastrear cómo funciona la maquinaria biológica y energética en estos acuerdos que tus antepasados hicieron para sobrevivir, pero que hoy van actuando en ti como una ancla en tu realidad. Entonces vamos a ver dónde se guardan estos contratos en tu ADN y cómo el método INSE puede entrar en este archivo para reescribir lo que ya no te pertenece. Prepárate para descubrir qué hay detrás de este techo de cristal de tu propio linaje. Y entonces vamos ahí, Nico. Vamos a respirar y vamos a observar pactos ancestrales y lealtades invisibles. Y quiero que lo hagamos de una forma complicada, diferente. Para no complicarnos tanto, hay un promedio energético que está la forma en que vamos a identificar un evento raíz de la primera creencia de escasez en la humanidad. Vamos ahí en el tiempo y vamos a observar cómo esto se presenta en la humanidad y quiero que vayamos ahí para ver hace cuántas generaciones la humanidad firmó este acuerdo invisible. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces vamos a ver, Nico, hace cuántas generaciones la humanidad firmó este acuerdo invisible con la escasez y describe la emoción dominante que en ese momento del pacto se vivía, la que sea, culpa, miedo, supervivencia, angustia, dolor, lo que sea. Yo lo que observo como evento detonante Ujú. es el mismo movimiento planetario, el cambio de estación o de clima. Observo una sociedad humana no tan expandida, eh, más bien escasa, porque dependía de los valles. Y no en todo el planeta había estos espacios.
Ujú, pero el cambio climático primero seca los valles ujú, y vuelve a las sociedades humanas, como entes errantes ujú. en busca de otro espacio que les satisfaga, pero pasan es como la primera experiencia de una escasez Ok, que los mata de hambre. ok. ¿Y qué emoción era la que dominaba en ese momento? Em, Primero como una desolación a través de la conexión espiritual que tenían con los espacios, o que percibían que tenían con los espacios, los sintieron como un abandono del espíritu de la tierra, Ujú. como una desolación. Hubo quienes incluso lo tomaron como una traición De la tierra. de la tierra, Mm, ajá. Había, mucha desesperación, mira, mucha desesperación porque eran humanos, sociedades humanas que validaban sus riquezas a partir de los frutos, o sea, no los frutos como tal, literal frutos, sino me refiero a lo que ellos mismos podían crear dentro del espacio que la misma tierra les propiciaba con todo lo que necesitaban. Por ejemplo, en ese momento hubo un intercambio simbólico, Entre sociedades humanas, sí, y la tierra, por ejemplo. en el momento de la escasez, no, en el momento de la escasez lo que hubo es una separación muy grande. Pero previo a la escasez, sí existía una comunicación teosófica, o sea, sí creían que la tierra estaba feliz por sus acciones. Ellos lo que hacían era como que sembraban, como por no por explicar de otra forma, minerales. Ujú. Eran como sociedades humanas que sembraban minerales y creaban vetas de estos minerales en la misma tierra. Y creían que como intercambio propiciaba estos espacios. ¿Cómo se sembraban esos minerales? Era como si ellos, encontraban como partículas foráneas, no sé cómo expresarlo, como que había cráteres, con grandes rocas Mm. que ellos percibían como externas. Y cuando fragmentos de estas grandes rocas eran sembrados en la tierra, se esparcían estos minerales. Entonces, este objeto, estas situaciones que ellos, por decirlo de alguna forma, sembraban, ¿era lo que actuaba como ancla para este pacto? Era lo que ellos percibían como el pacto, ajá. Ok. Entonces, a ver, describe un entorno geográfico donde ocurrió la fractura entre la abundancia que ellos estaban acostumbrados a tener y la escasez con la que empezaron a conectar como humanidad. Ellos habitaban en valles, encontraban espacios enormes de planicies llenas de árboles, rodeadas por ríos. Ujú, Pero fíjate que la tierra antes eso lo propiciaba. Incluso te puedo decir, mira, parece como que si la tierra gestaba nidos. mm. Parece como que si la tierra gestaba nidos, estaban distribuidos por toda la tierra, por todo el planeta, y en cada uno de estos nidos había asentamientos humanos. Em, lo que yo observo como la fractura tiene que ver con como con la misma evolución de la tierra. Pareciera que dentro de su frecuencia dejó de criar a la humanidad. Como si el cambio inminente tenía que propiciar en La ambos independencia. una independencia, un avance, ajá. Pero entonces se trata de un pacto consciente, o sea, vamos a decir, un voto consciente
o una situación inconsciente de supervivencia o cómo lo sientes tú en ese momento? Yo percibo, Ira, que la tierra como esencia era más participativa en las cuestiones de administración de las sociedades humanas primordiales, Mm, aquellas que comenzaron a aparecer. Pareciera incluso que el diálogo era abierto y que la tierra de alguna forma confabulaba para que estas sociedades pudieran restablecerse. Sin embargo, fue un periodo en el que no hubo ningún tipo de avance mental, ningún tipo de progreso, evolución humana, y la Tierra identificó su acción como como un freno o un retroceso para la evolución de la especie al otorgarle todo en abundancia. A ver, entonces quiere decir, la Tierra se dio cuenta que el humano no estaba ejerciendo tampoco su libertad o su crecimiento por ella darle todo, ¿no? Ujú. Entonces, ese pacto em, se identifica, por ejemplo, con un hecho donde quizá el humano se institucionalizó o se formó en comunidad o, o una sociedad o una entidad cómo fue el pacto hecho de la tierra hacia el humano y del humano hacia la tierra. Fíjate que en estas primeras sociedades humanas yo observo que el pacto no era necesariamente pacto, sino más bien una interconexión celular natural. Ujú, Al fin y al cabo, en un sentido de gestación, las primeras humanidades sí fueron gestadas por la tierra, como si hubieran supurado de su centro, de alguna manera. Y yo observo, Ira, que los pactos como tal se establecen a partir de la escasez, porque ujú, es a partir de la escasez cuando empiezan a identificar su inminente aniquilación, por decirlo de alguna ujú. manera, es donde se crean varias facciones del pensamiento humano, donde algunos entran en estado devotativo hacia la entidad femenina de la tierra y ese estado se mantiene hasta el día de hoy, Sí, o sea, se vuelven devotos de la entidad de la entidad femenina. femenina de la tierra. Y la entidad femenina de la tierra se ha llamado de muchas formas a En- través de la historia de la humanidad. Espérame, y esa es como una facción, pero también se forma la facción ujú, de los que la encuentran traición y empiezan a buscar dentro de su concepto cosmogónico y limitación mental otras manifestaciones energéticas para contraponer la fuerza destructora de la Tierra. Y aquí aparecen un sinfín de entidades que conocemos hasta en la actualidad, dioses, demonios, ujú. ángeles, que de alguna forma son esta fuerza masculina que intenta contrarrestar la omnipotencia de la misma energía femenina de la Tierra. A ver, entonces, ¿cuál es el sello energético que marca a los descendientes de unos y de otros? Porque entonces, si se dualiza todo esto, eh, ¿qué sellos energéticos se marcan para los descendientes? Principalmente aquellos de dependencia en donde en vez de consolidar la libertad como una acción de creación, Ujú, se vuelven totalmente rítmicos con los procesos de creencia de que solo lo que constituye mi sacrificio es aquello que puedo obtener. Y ambos lo tienen, porque desde la visión del devoto y la visión del que odia, hay una fusión muy extraña en donde la línea pareciera ser muy similar. ¿Por qué? Porque en ambos el humano
deja de concebirse como la herramienta primordial de su creación. Ujú, Y eso, Ira, eso está cimentado en la raíz de la célula. Ahorita en la actualidad no hay diferencia entre las facciones porque incluso la humanidad ha sabido mezclarse ujú, o unificar ambas creencias y eso es tan complicado, Ira, porque es tan complicado yo que lo veo, ujú, pero para el humano es lo más sencillo del mundo, o sea, en el sentido de aceptación, porque el humano ha aprendido a jugar con las 2 energías, ujú. serle fiel a las 2 energías, pero al mismo tiempo odiar a ambas desde la perspectiva de la otra. Entonces, esa bifurcación de nuestra atención ante el sentido de nuestra creación Ujú, elimina por completo nuestra capacidad de abundancia cuando desde nuestro sistema interno estamos dependiendo de estas dualidades. Y estas dualidades se vuelven arquetípicas, Ira, porque puede llegar a ser tan básico como la dependencia a los padres, ujú, esta pobreza interna por creer que siempre el proveedor tiene que transmitir, o la creencia de la herencia, que también es muy fuerte, ujú. y pues hasta llevarlo a conceptos muy grandes como todavía la creencia de que uno es maldito en el lugar el que pisa y por lo tanto el entorno no le da. A ver, describe esta frecuencia vibratoria de este pacto en el campo morfogenético de las personas. ¿Cómo se identifica, cómo se ve, cómo se siente? O sea, ¿y qué palabras, frases o situaciones repetitivas activan este pacto en el presente? Ahorita que estabas hablando de eso. Sí, yo observo, Ira, que esta frecuencia se sincroniza con la parte del cerebro reptiliano. Ujú, Es como que se adapta en nuestro estado de supervivencia porque la escasez y la abundancia se vive desde el concepto visceral de la mente, o sea, del de con la una me destruye, la otra me beneficia. No mm, hay no hay otra gama. Y por ejemplo, frases en la actualidad como Dios proveerá, mm, la tierra otorga, ujú. el sacrificio da la grandeza, eh, solo el que trabaja puede tener, porque son conceptos que aunque no necesariamente son falsos, arraigan la idea de que el humano dentro de su simpleza es incapaz de crear su propia riqueza. Pareciera como que si el esfuerzo se termina convirtiendo como en un ácido que crea un descontento general en la humanidad. La humanidad, fíjate, es que es bien tarugo este pensamiento. La humanidad entiende que hay que hacer para tener, Ujú, pero odia hacer para tener porque quisiera tener para poder hacer muchas cosas y nos pero no hace. perdemos ahí. Sí. Ajá. A ver, pero aquí hay una situación. ¿Cómo se ve la estructura del pacto? Por ejemplo, ¿cómo se ve la estructura? ¿Con cadenas, con sombras, con hilos, con geometría, cómo se ve? Yo lo observo principalmente era como una gran sombra, Ujú, pareciera como un enorme velo que también cubre los ojos. ujú, em, y más que cadenas, parecieran más bien como telas que imposibilitan la acción de las manos. El humano está libre, no encadenado, pero totalmente disfuncional porque sus partes que deberían accionar no se activan. ¿qué beneficios pensaron los ancestros al hacer este pacto o este sacrificio? O sea, existe una cuota energética de los linajes que deben pagar periódicamente a este sacrificio hacia la misma tierra o hacia el mismo universo, hacia todo lo que genera esta dualidad. Mm, los que iniciaron con estos pactos, su visión era el regreso
de esa abundancia estable que le permitía a la humanidad un estado de esparcimiento. Mm, Pareciera, porque ni siquiera los acuerdos iban en pos del avance, mm. eran limitantes. Mm, el humano luego gestó la idea de que la abundancia solo era viable si traía la grandeza o la superioridad. Y ahí Mm. hubo otra bifurcación. Entonces, por ejemplo, em, ¿hay algún pacto, por ejemplo, que afecte a los hijos primogénitos o a los hijos más pequeños o ese tipo de cosas que a veces se manejan en los linajes familiares? Mira, claro, es la última parte de tu pregunta anterior que también no contesté. Sí, Em, en realidad, Ira, no existe una línea generacional ok. de pacto que yo te pueda decir, esta familia sigue pagando aquel pacto. ¿Por qué? Porque a través de nuestra genética, el ADN, que fue con lo que tú iniciaste, Ujú, el pacto se ha distribuido equitativamente ante la humanidad. ujú, Más bien, ¿habrá humanos que no formen parte del pacto? Sí. ok. Incluso hay humanos que a conciencia y dentro de su desarrollo de conciencia pueden liberarse de ese pacto. En el momento en que entran en sincronía con este estado de no dependencia, de independencia sana y de fe ante su creación. Ujú, Cuando consolida estas tres como perspectivas internas, pareciera que se suelta o que se liberan estos como telares que imposibilitan o inmovilizan. Em, porque eso es como un estado de general humano. Por eso es que vemos a estos ricos muy ricos y a estos pobres muy pobres, porque ante nuestro juicio el rico tiene por malo, pero es falso. Cuando, cuando la creación se constituye desde la congruencia, la abundancia fluye a caudales y caudales. a ver, pero aquí hay una cosa. ¿Qué papel entonces jugaron las religiones o las sectas o ese tipo de cosas en la codificación de los pactos? Como administradores, Ok. ellos pudieron detectar la potencia del pacto para no solo distribuirla ante la abundancia, sino transformarla también como un perspectivo de la salud, como un perspectivo de la familia, como una perspectiva de vida. Y manipularon estas desesperaciones Ujú, para crear sus escuelas de pensamiento que asignaran el rol de la creación a una entidad superior y la eliminaran del poder humano. fíjate, aquí quiero que describas algo o la relación que hay entre, por ejemplo, ¿cómo le podemos decir? El pacto. A ver, mira, antes tú vivías en un territorio y tu nombre estaba relacionado con el nombre del territorio. Y de ahí surgieron, por ejemplo, los apellidos, ¿no? Que si tú eras de una región, los apellidos que acompañan a ese nombre era como la propiedad, eras propiedad del territorio. Eso era lo que iba diciendo muchas veces el nombre y el apellido. ¿Qué papel desempeñaba esta situación? O sea, la zona geográfica donde tú naciste, hay una relación entre el pacto y el lugar donde naciste. Sí, pero no tanto Ujú, del entorno. Y no porque el humano lo adquiera de forma natural. ok. Los entornos se han ya preestablecido y a través de las mismas sociedades humanas concretado como espacios
de crianza ante estos pactos. O sea, el humano mama el pacto, lo adquiere de sus arquetipos. Entonces, hay una zona del cuerpo donde el ancestro generó y originó el bloqueo en su fisicalidad. ¿En qué parte fue? En la zona sexual. Ah, ok. Y entonces, ¿cómo se transmite esta información? A través de nuestros líquidos de la sangre o del líquido amniótico cuando estás en la gestación, puede ser. Así es. El líquido amniótico es un concepto energético que ha sido muy poco establecido como en conciencia. Es una potencia de conectividad y transmisión de información en su máxima potencia. Digamos que un bebé, cuando está dentro de su líquido amniótico, está en contacto con toda la información de la existencia, Ujú. porque esas aguas contienen toda esa información. En la unión del óvulo y el esperma se libera la conciencia de la existencia. Y esa conciencia toma un cuerpo y se establece como una unidad, pero lo hace porque la fuerza la trae el líquido amniótico. ¿Qué Y el sucede? líquido amniótico también Ajá. puede estar, al igual que transmitir cualquier información del universo, cuando está en potencia interna la escasez, también se transmite como parte de la información primordial. ¿Qué sucede con la señal de este pacto cuando el descendiente intenta tener éxito o intenta lograr algo? Porque en todas las familias siempre hay uno que es mucho más exitoso y el otro que no lo consigue. ¿Qué sucede con esta parte de cuando intentas tener el éxito y a lo mejor no eres el que está preestablecido para tenerlo, o hay una forma en que las familias establecen que siempre va a haber alguno y que va a ser como el más abundante que los otros de la familia? Muchas veces esto lo establece más bien las interacciones entre clanes. Ok. Em, no es que el clan predetermine quién será el exitoso, Ujú, pero muchas veces la competitividad o la convivencia con el exterior hace que un usuario de un clan regrese con una información diferente y que le permite destacar. Sí, en realidad las riquezas no se aprenden en el clan, porque dentro de la energía del pacto, el ujú. clan no transmite, pero el humano sí puede recibir por la grandeza del cerebro esa transmisión en frecuencia con sus pares. Es más fácil que un humano aprenda de la riqueza observando el exterior que dentro de su familia. ¿Por qué? Porque incluso hay muchas veces que la familia funge como uno de los limitantes más grandes. Entonces puede ser que dentro del pacto se identifique la prohibición de ser más que los mismos padres, por eso es que se sale del círculo familiar para poder extender esta parte de la abundancia. Y sí, recuerda que además de eso, el pacto nace primordialmente del arquetipo del femenino y del masculino. Y siempre hay un sometimiento ante la idea de que el padre no puede estar peor que uno, o que Ujú. los padres deberían de estar mejor, ¿no? O algo así. Hay una memoria de hambre o de guerra alimentando este acuerdo Sí, claro, pero no de guerra, de hambre, de de hambre. desolación, de desesperación. Todos como humanidad en nuestra mente tenemos la sensación de que no queremos volver a la insuficiencia productiva. Nos hemos acostumbrado perfectamente a este siglo y no está mal. O sea, ¿por qué debería estar mal que uno pueda tomar un teléfono y solicitar un alimento? ¿Por qué podría estar mal que haya productoras que realicen alimentos en escala masiva cuando en realidad somos billones y billones de humanos? La producción es acorde
a nuestra misma existencia. Sin embargo, hasta incluso ese tipo de circunstancias encontramos motivos para odiarlas y empezamos a limitar la expansión humana. A ver, entonces describe la forma del pensamiento colectivo respecto al dinero. Hay cierta bruma de suciedad. En Mm, el pensamiento colectivo, al igual que en este pacto, hay una dualidad máxima, Ira. Está las personas que ven al dinero como una oportunidad y están las personas que ven al dinero como un veneno. Entonces, ¿es un pacto de sangre o un pacto de palabra? Es un pacto de conciencia y es un pacto de desesperación. ¿Qué, vamos a decir, qué parte de nuestros ancestros es el guardián actual de los pactos? Por ejemplo, pueden ser a lo mejor las mujeres, o pueden ser los hombres, o pueden ser las abuelas, o pueden ser los... ¿Quién es el ancestro específico o el rol familiar que va desempeñando como el que guarda ese pacto en la sociedad actual? En realidad lo portan los niños, el pacto, pero se profundiza, se expande y se sufre como adulto. ¿Por qué el niño lo trae? Porque el niño lo porta para la mirada del adulto. El Mm, adulto teme por el niño y ahí se refuerza el pacto. entonces viene a través de la, ¿cómo se dice? La De la expansión siguiente generación, de sí. la expansión del... Ok. Entonces describe cómo se manifiesta el pacto en la forma neuronal de las personas. Si se manifiesta como nudos o interconexiones de un pensamiento lineal y estratégico. Si el humano tiene un enfoque directo, muchas veces no es necesario de tanto obstáculo. El humano brinca en automático, pareciera que se le transportara o cambiara de dimensión para estar en el momento en que requiere estar. Pero nuestras neuronas eso lo observan como un hackeo, porque Ah, porque como no hay sacrificio, porque ujú. como no hay trabajo y nos encontramos en la oportunidad inminente de nuestro cambio a grandeza, ¿qué crees? Alerta, alerta, peligro, peligro, y el cerebro decide ir para atrás. Entonces, la- Encuentra las circunstancias y busca las situaciones para que esa abundancia se vea opacada. entonces nuestros neurotransmisores se inhiben a la hora de que aparece una oportunidad de éxito o de abundancia. Nosotros mismos la vamos inhibiendo porque creemos que estamos en peligro. Ujú. Entonces, ¿qué relación hay entre el pacto y la tensión crónica que vivimos nosotros en nuestra vida diaria? Aunque esa tensión mira, ya está más difuminada por el aspecto emocional, Mm, cierto es que todos los días estamos en estado de supervivencia y eso es lo que alimenta al pacto. La ok. creencia de nuestra pobreza irracional y la tendencia a establecer que todo el tiempo nos va a hacer falta algo. Siempre estamos en alerta, entonces. Ujú. Entonces, ¿cómo afecta esa lealtad, fíjate, a la producción de estrés, cortisol en el individuo? Mucho más en este momento que en otros momentos de nuestra existencia, porque es ahora en este punto en donde esta marcación entre tener o no tener es más inminente. Nuestra creación de unificaciones, sociedades, ciudades, poblados enormes han creado un nuevo concepto en la humanidad con la creencia de que solo en esos espacios podemos ser abundantes. Y eso ha dobleficado la creencia de nuestra pobreza. Entonces, somos entidades que no estamos satisfechos con nada, pero que todo necesitamos. Entonces, ¿qué información se activa ante la posibilidad de crear abundancia? O sea, ¿cómo influye este pacto en nuestra calidad
de sueño, en nuestra calidad de alimento, en nuestra calidad de reparación biológica celular básica humana. Y es que nos volvemos como repetidores de sensaciones que van de la dependencia de cualquiera de las formas que veamos el arquetipo del pacto. Están aquellos que a través de sus proveedores reciben instantáneamente y se desviven ante la creencia de su poca fuerza ante lo que obtuvieron, sino la grandeza de aquel que se los entregó y vuelven a reiniciar el ciclo de pobreza, o sea, lo activan de manera automática. Y en la otra gestación, aquella que supuestamente deriva de la confianza, también es muy dependiente, porque si no otorga, se odia. Entonces, todo el tiempo es una dualidad doble. Si el que da, es porque pronto me quedaré sin nada. Y si la que da no da, es porque me odia y no merezco nada. Entonces, Entonces, son pensamientos muy limitantes. entonces, esto puede ser que genere una ceguera biológica ante las mismas oportunidades, porque da lo mismo si doy, si recibo, si esto, si lo otro, o sea, al final de cuentas, esto puede generar una ceguera biológica a crear nuevas oportunidades o nuevas estructuras o nuevas formas. Claro, claro que sí, nuestro pensamiento es al fin y al cabo lo que moldea la forma en la que interactuamos con el mundo. Mira, o sea, en una observación general que hago de la totalidad de la humanidad como un 100%, Ujú. hay incluso un 7, un 8, o hasta un 9% del total humano que ya se rindió ante su creación, o sea, de aceptar que pueden hacer algún cambio con su abundancia por la creencia de que el mundo se va a acabar también. Y entonces esta doble creencia de la dualidad y el pacto, y aparte esta depresión y esta negatividad o esta oposición ante un futuro digno, hacen que se consolide o se termine de gestar estas creencias en donde no vale la pena, no es necesario, ya para qué. Y son frases muy poderosas en nuestra psique. A ver, entonces aquí, por ejemplo, en nuestro campo electromagnético, ¿cómo va accionando ante la escasez cuando ves abundancia? Por ejemplo, a lo mejor para explicarme un poco mejor, cuando tú tienes la oportunidad de la abundancia, pero existe esta parte conectada con la escasez, ¿cómo reacciona nuestro propio campo electromagnético? Por ejemplo, el corazón tiene alguna alteración para conectar otra vez con esta parte de la escasez, o los intestinos, o cómo es romper la estructura de querer conectar con la abundancia y el cuerpo o querer regresar a esta parte segura que ya conoce de la escasez. Es justo eso, es cuando el cuerpo percibe como esta adrenalina que le otorga la abundancia, porque la abundancia derrocha muchos químicos, Ujú. en donde ante el desconocimiento de esta sensación se rechaza. Mm, Nosotros como humanos después, fíjate, después de una historia de sometimiento, porque gran porcentaje de la humanidad ha habitado ante un sometimiento, esta creencia de libertad de pensamiento fue casi destruida, o esta independencia ante algo que no soy yo fue casi erradicada. Todos dependen, todos quieren, todos sacrifican, todos entregan, todos piden y el cuerpo se satura, Ira. ¿En dónde se percibe? En la escasez de la respiración. ujú. Se limita nuestra capacidad de obtención de la vida por este miedo de la escasez. ¿Cómo afecta, fíjate, la capacidad o incapacidad de el linaje hacia una nueva capacidad o incapacidad de un enfoque mental diferente? Em, si la gente que desea el cambio no se retira de su clan, muy probablemente no se dé el cambio de enfoque. Ujú, El clan es muy limitante, Ira, incluso en clanes abundantes, ujú. porque se casan con la idea de que solo esa manera ha funcionado. Ok. Por eso es Entonces, que vemos
muchas veces, fíjate, estos entes poderosos de la Ujú. riqueza, y luego vemos a sus familias seguir exactamente el mismo camino, pero luego vemos que ciertos miembros se vuelven la escoria o la basura de estos clanes porque hacen algo completamente diferente. Entonces, ¿cuál sería la armadura biológica que el cuerpo humano crea para proteger este pacto con la escasez? Sus propias afectaciones físicas. El humano admite la escasez en su cuerpo también a través de la enfermedad. Ok. ¿Cómo se ve el ADN de cuando tú vas pagando deudas energéticas heredadas que como que nunca terminan? Si el ADN se observa, mira, en potencia todos los ADN son grandes en potencia, pero estas creencias muy arraigadas en el plan se observan en el ADN como brumas o como sombras que recaen en sus pliegues. Entonces las elipses o estas Ujú, ujú. combinaciones elípticas luego se ven frustradas o se ven corrompidas o agrietadas. Hay huella, por ejemplo, en los sistemas, por ejemplo, no sé, el sistema respiratorio que ya lo vimos, pero por ejemplo, sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema óseo, sistema neurológico, sistema endocrino, o sea, ¿hay huellas específicas en cada sistema o hay una sola huella para todo el cuerpo? Pareciera que la energía se establece en la generalidad del cuerpo, Ujú, pero el sistema digestivo resiente el pacto, ujú. porque al final, si reducimos nuestra necesidad, la requerimos para satisfacer la primordialidad del funcionamiento digestivo. Y Entonces, cuando, fíjate, y sí. cuando el sistema digestivo tiene la seguridad de la abundancia, es un sistema muy saludable. Entonces, ¿cómo influye la alimentación, tanto biológica como energética, en la aceptación de la abundancia o la aceptación de la escasez? Influye muchísimo, Ira, porque y es el placebo que también se puede traspolar a muchas otras cosas, y más en la actualidad, a la ropa, a la tecnología. O sea, el placebo de la creencia de lo que estoy obteniendo tiene una calidad que me otorga un nivel, Ok. por supuesto que manipula toda la estructura. Vamos a poner esto. En dos mentalidades absurdas e inconscientes de la humanidad, si a una le doy un filete y a otra le doy un garbanzo o un plato de garbanzos, a la que le di el filete se sentirá abundante, a la que le di los garbanzos se sentirá pobre. Mm. Así, así de abstracto, o más bien de limitado abstracto y de absurdo es nuestro pensamiento. Pero entonces, fíjate, sí, sí es, porque al final de cuentas, ¿cómo se mantiene? Fíjate, en la alimentación, quizá el pensamiento de escasez, porque ahorita el ejemplo, la analogía que nos acabas de dar es importante, porque al final de cuentas, quizá tengan eh, la misma proteína, pero, Claro, o el pero garbanzo incluso puede ser mucho más claro, proteínico. pero aparte de eso, el cuerpo o tu pensamiento lo asimila de una forma diferente. Entonces, ¿cómo afecta esta parte de la alimentación con la situación de la aparente alimentación? O sea, no sé si me entiendas, Ujú. de la basura que a veces consumimos creyendo que es alimentación tanto biológica como energética con la alimentación del estado de escasez o del estado de abundancia. Y es que fíjate, ahí es donde está el juego, porque al final la grandeza humana, nuestra potencia interna del cuerpo, transforma hasta las partículas más dañinas en algo provechoso Ujú. cuando la estructura está cimentada en el proceso. Em,
No justifico la utilización de cualquier alimento, para nada, no es No. lo que estoy diciendo, pero una mente abundante, congruente y bastante bien establecida hace que su cuerpo disfrute hasta el más mínimo nutriente capaz de obtener de cualquier alimento. Y una mente pobre solo observa los nutrientes en aquello que no puede obtener y Claro. termina por por vivir en un estado de supervivencia ante lo que consume, sin identificar qué es lo que lo consume, lo que lo hace vivir. Entonces, somos muy exigentes con lo que entra en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es doblemente, autoritario con lo que nosotros le establecemos que es lo correcto o lo malo. Entonces aquí es como la Mira, maquinaria del... ¿puedo hacer otra dime. analogía? Sí, sí, sí. Y una con este refresco tan popular negro. Ah, ok. Una persona con un pensamiento abundante lo consume, lo produce, lo establece, lo transforma y lo libera. Una persona con un pensamiento precario lo vuelve diabetes en menos de 3 meses. Mm, ujú. Ok. Entonces, ¿cómo la sociedad va alimentando ciertas lealtades hacia el control colectivo a través de todo esto que me estás explicando? O sea, describe cómo la sociedad va alimentando las lealtades de escasez para el control colectivo en esta parte en la que todos somos, vamos a decir, similares, conectados a una forma o a una estructura o a pactos que vienen desde mucho tiempo atrás. Y es que todo está en la crianza, Ira. Ujú. Ciertamente que ese momento específico en donde el adulto constituido establece sus creencias en el humano no maduro, es donde el pacto se alimenta. Y lo podemos ver porque el niño que crece en un ambiente que le permite explorar la abundancia, muchas veces perpetúa la abundancia. Y el niño que crece en un ambiente precario, que, o no precario, pero con un pensamiento no abundante o incapacitatorio, tiene por lo general a establecerse y repetir a su clan. Estas generaciones y generaciones de padre, hijo, madre, hija, que se ven como cuadraturas exactamente iguales. Incluso familias que no se separan de su espacio en generaciones, pues siquiera para explorar una energía diferente. Y ojo, no hablo de que pues cada quien quiere su terreno, su tierra, ¿no? Está bien, eso está perfecto. Pero o sea, ¿cuál es el punto de anclarte en un solo espacio de un planeta, por ejemplo? Eso también consolida hasta cierto punto un estadio limitante de la escasez, porque al no tener el panorama completo de mis posibilidades, siempre mi pensamiento va a ser limitado. Y es complicado, claro, ¿no? Lo ideal sería que todos los seres humanos tuvieran la oportunidad de viajar a todas las partes del mundo. ¿Para qué? Para que el cerebro termine por establecerse consolidadamente. Nuestro cerebro tiene nuestra capacidad mental es equitativa a la conciencia de nuestro entorno también. Entonces, ¿cómo influye el inconsciente colectivo en la creencia de que el dinero te puede hacer mal o te puede hacer una mala persona o te puede hacer, no sé? Y es que el inconsciente colectivo habita o se alimenta también de los traumas, Ira. Y lo que Ujú. hace es justamente eso. Coloca los traumas como una pantalla reflectora. Entonces, aquel que tuvo en mi familia, pero que luego lo mataron o lo robaron, es la alarma perfecta para que yo no lo intente con tanta vehemencia, ¿sabes? A ver, aquí, cómo podrías tú describir los pactos que hay de situaciones ancestrales con las crisis económicas globales que en algún momento a, a muchos países nos han afectado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues que es por la imposición de la política social. O sea, incluso estas categorizaciones de países primermundistas, segundomundistas, tercermundistas, gestan en la población general de los estados, pues estas creencias limitantes
y abundantes, o sea, em, las experimentan en su sentir, en su consolidación con su entorno. Y son estas mismas políticas las que muchas veces han establecido qué sociedades van hacia la pobreza y qué sociedades van hacia la riqueza, porque las validamos a partir de sus percepciones. Por ejemplo, muchas personas, em, a través de una corrupción equívoca de ciertos pensamientos, y voy a ejemplificar, lo voy a decir, han determinado que el Medio Oriente es pobre, por ejemplo, Mm. o que estas zonas como Irak, Palestina, todos estos lugares habitan en una precariedad muy grande y han logrado los pensamientos colectivos inconscientes que sí se manifiesten esos estados de precaria a través de estos ataques constantes, de estas guerras, al punto en que se vuelven estados desolados. Entonces, ¿qué secretos familiares están listos para salir a la luz cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, la desconexión con la escasez y la conexión con la abundancia? Primordialmente recorremos los deseos no cumplidos de nuestros ancestros. Y esos deseos no cumplidos, conectados con un pensamiento positivo de abundancia, se vuelven dones. Ok. Se vuelven dones, Ira, porque aquello que no consolidó mi antepasado, pero que yo rescato desde el amor abundante, en mí se manifiesta como una nueva habilidad. Entonces describe la diferencia entre riqueza material y abundancia biológica. La riqueza material es la obtención masiva de bienes, dinero, lo que tú quieras. La riqueza abundante biológica o la abundancia biológica proviene de la conexión con el entorno y no está peleada con la obtención de materiales, pero es una fluidez mucho más natural que no es equivalente a un esfuerzo, un cansancio, un dolor o un sacrificio, sino más bien que mantiene un ritmo como el del crecimiento de las plantas, como el del fluyente del agua, como el día en la noche, y hacen que mi propia consolidación humana se mantenga en una variante equilibrada, no necesariamente hasta arriba, pero tampoco hasta abajo, en un estado en el que puedo habitar, convivir y hacer uso de toda mi abanico emocional, gracias a que tengo como pues sí, un piso solidificado, algo así, como una base. ¿Cómo es la frecuencia de la gratitud real, sentida, vivida desde el cuerpo, y la gratitud por obligación? No, la gratitud real, Ira, es el salto cuántico. O sea, la gratitud real, la sensación de agradecimiento que proviene por decirlo de manera poética, del alma, Ujú. cambia nuestro entorno y nuestra dimensión. La gratitud, que es una obligación o que proviene del estadio del sometimiento, lo único que hace es anclarnos. ¿Cómo puedes identificar, así como hay ancestros que están guardando esta parte de la escasez, también hay aliados ancestrales, también hay que decirlo, que quieren también potenciar la misma riqueza del clan, o sea, porque todo tiene que estar equilibrado en la dualidad? ¿Qué Ujú. pasa con estos aliados ancestrales? Pues muchas veces se vuelven corruptivos, muchas veces se vuelven pensamientos rumiantes en humanos que ya son abundantes y que terminan por hacerlos obsesivos en tu abundancia y terminan por no disfrutar lo que sí tienen. A lo mejor no lo pierden, pero no lo habitan, no lo viven. Observa una persona que ha estado identificando, que ha estado trabajando ciertas formas de su abundancia y describe una célula que carga el pasado con una célula que ya no carga las deudas del pasado. Lo primero que se libera es el corazón. Ujú. Las células del corazón, una vez que no cargan el pasado, emiten un cambio de ritmo y el cambio de ritmo le permite a la conciencia del cuerpo buscar esa abundancia. ¿Por qué? Porque
se libera una trascendencia, no de necesidad, sino de obtención, de expansión. Es natural que nos expandamos. Es natural que queramos más, pero no en un sentido económico, más en el sentido de que somos conscientes de que la abundancia de la existencia es infinita y la queremos probar. No es un hambre. Cuando se hace desde el equilibrio, claro que se desea más, pero se desea desde una conciencia en donde lo que se desea es experiencia también. Y lo que se desea es como esta evolución mental que incluso me permite ser más empático con mi entorno. ¿Cómo pudiéramos describir el proceso de la recuperación de los fragmentos del alma cuando hay esta disociación tras el pacto? O sea, ¿cómo se disocia el alma y cómo regresa el alma a nosotros en unidad? Muchas veces es complicado, pero cuando el humano hace paz con sus arquetipos, es la primera puerta para el regreso de esta unidad. Y esto lo consolidan muchas filosofías energéticas, como las constelaciones familiares, como el trabajo incluso mismo psicológico, como los procesos de interiorización del espíritu. Hay que estar bien con la energía del padre o la madre para que esta energía empiece a fluir dentro de estos bloqueos, porque esos bloqueos de rechazo a nuestros, pues que gestores, no, creadores, que son nuestros padres, provoca un aumento en la densidad energética. Entonces, el peso, la esclavitud, todo se vuelve más amplio. Entonces, sí es importante para el humano que haya una aceptación ante aquello que te trajo a la vida. Entonces, ¿cómo sería el mensaje? Vamos a conectar otra vez con estos ancestros de la humanidad que hicieron este primer pacto. ¿Cuál sería entonces em, el mensaje que dieran a la humanidad hoy después de haber hecho ese pacto? Desde la conciencia o desde una conciencia congruente sería el mensaje el intentar no depender de nada externo, Ujú. el consolidar la capacidad de su propia creación, el identificar cada que la existencia les entrega lo solicitado y desde ahí aumentar esa potencia para después ya no ser lo necesitado, sino lo deseado. Ok. Entonces, en esta parte de los derechos, vamos a decir, básicos de la humanidad, está la abundancia. Entonces, es algo que nos pertenece, pero por naturaleza, Inherentemente, así es. inherentemente. Entonces, ¿qué es lo que el humano en su abundancia se podría decir a sí mismo para reconocer su grandeza? Aunque suene a cliché, primeramente, amarse. El humano que se rechaza es incapaz de conectar con su grandeza. Mm, Si el humano no establece una relación de amor con él mismo, es muy complicado establecer cualquier tipo de relación, incluso con las energías como la abundancia o el tiempo. ujú. Em, Esta es esta forma de encontrar la manera de estarse apapachando o estarse contribuyendo internamente para que el entorno esté listo para tocar estos canales de abundancia. Uno tiene que estar internamente bien. Ok. Entonces, vamos a desconectar, Nico, de todo y de todos, porque vamos a volver. Respira profundo y siente tu energía en tu cuerpo, estírate y empieza a regresar. Y mientras tú regresas, yo les voy a comentar que lo que descubrimos hoy es que nadie, ninguno de nosotros está destinado a la escasez.
Muchas veces solo estamos siendo leales a una historia que ya pasó, que ya terminó. Los pactos de sangre y de sacrificio de nuevos ancestros fueron herramientas de supervivencia en su momento, pero hoy, en este presente, son interferencias en tu cuerpo biológico. Entonces, no honras a tus antepasados repitiendo sus carencias ni sus creencias. Los honras siendo esta rama del árbol que finalmente florece, que da frutos, que crece. Si esta indagación del método INSI y la caja negra ha resonado contigo, es porque tu sistema ya está listo para soltar esa carga. Entonces, el método INSE y la caja negra son el puente para esta liberación. No solo es un deseo, sino es una realidad grabada en tus células. Gracias por acompañarnos y déjanos en tus comentarios cuando sientes que es el momento para reclamar tu energía. Mi nombre es Iracema Nuño y esta ocasión me acompaña Nico haciendo esta indagación para ustedes. Gracias y nos vemos pronto. Bye. Bye.